Che, cuando hablábamos recién con Facundo Villalba, hace minutos nada más, de lo que va a pasar en el día de mañana, en su primera interlocución hablaba de que se habían cumplido un nuevo aniversario del bombardeo a la plaza. Bueno, sí, se cumplieron en el día de ayer 70 años de lo que fue la revolución libertadora o fusiladora, depende qué sector la mire, y dentro de lo que son los libros, perdón, de la Argentina peronista, hay un fascículo, uno de los libros se llama El peronismo denunciado, antiperonismo, corrupción y comisiones de investigación durante el golpe de 1955, y quien se encargó de llevarlo adelante es Silvana Ferreira. Estamos en comunicación telefónica con ella. Silvana, buenos días y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por comunicarse. No, por favor. Silvana, bueno, te tocó atravesar un momento del peronismo, si se quiere, el más álgido, el más complejo, y el que a la distancia uno piensa, che, ¿esto pasó en serio en Argentina? Sí, la verdad que bueno, es bastante impactante toda la historia, digamos, lo que pasa en el año 55 a nivel, el quiebre social que puede generar una división política, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hablar de la grieta, de polarización, pero bueno, creo que no llegamos a los niveles de lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Pensar por ejemplo, bueno, lo que fue la efeméride recientemente, ¿no? Un bombardeo a la población civil, digamos que ese bombardeo un poco esté vinculado al intento de derrocar un gobierno, que las diferencias políticas puedan llevar ya no solo a encarcelar a líderes políticos, sino a dirigentes de distintos niveles, a personas, digamos, comprometidas con la política de forma mucho más a ras de suelo, ¿no? Desde, qué sé yo, desde alguien que dirige una unidad básica hasta alguien que dirige una sociedad de fomento. Claro. Entonces es bastante interesante pensar eso, cómo se puede quebrar la trama social en algunos casos en que los enfrentamientos políticos se tornan muy enconados, ¿no? Pero en el caso particular del 55, digo, esa trama social que se rompe, el odio que se genera, y una plaza que termina con 300 muertos, ¿no? Con un bombardeo que, bueno, hoy por hoy sigue habiendo rastros, y yo siempre cuento lo mismo, que si se acercan a los mármoles del Ministerio de Economía pueden encontrar rastros de lo que fue el bombardeo del 55, pero que a 70 años uno lo imagina, cierra los ojos y lo ve medio imposible, ¿no? Semejante atrocidad a cielo abierto por el odio hacia un líder o por el odio a un movimiento político. Bueno, me parece que es también una alerta, ¿no? Sobre hacia dónde puede llevar el demonizar a una identidad política con la que uno se enfrenta, ¿no? Y en algún punto, una de las cosas que trato de ver en el libro es cómo las denuncias de corrupción pueden ser útiles a veces para esa demonización, ¿no? Es decir, las denuncias de corrupción son algo que socialmente son repudiadas, ¿no? Claramente todos pensamos que es algo, digamos, algo que está mal, ¿no? Claro. Pero lo que no pensamos siempre es que no siempre los que denuncian corrupción están del lado de los buenos, ¿no? Hay un historiador que trabaja las denuncias de corrupción en Alemania, ¿no? También es interesante decir, bueno, pensémoslo en otro país, en otras coordenadas, alejémonos un poco de la realidad cotidiana para que veamos que esto puede pasar en distintos lugares, no es una argentinidad, ¿no? Entonces, tenemos claro que los corruptos son los malos en la historia, pero a veces creemos que los que denuncian corrupción son los buenos, y eso no ocurre siempre de ese modo, digamos, puede haber intenciones detrás de los que denuncian corrupción que no son, digamos, las intenciones de sanear la política, sino intenciones de desplazar a un candidato popular, intenciones de desplazar a personas que pueden querer llevar adelante políticas que tienen apoyo popular, ¿no? Entonces, me parece que es interesante poder observar ese mismo proceso desde distintos lugares, ¿no? Digo, hoy por hoy uno con una visión más mediática, en donde por ahí las nuevas tecnologías tienen otra
otra preponderancia en la vida diaria, plantea esto de la posverdad, ¿no? Como se dice habitualmente, y esto que en algún momento sería sembrar algo de duda, que con eso alcanza para poder generar disconformidad o que te miren un poco de reojo. ¿Por ese lado pasaban aquellos años, Silvana, esto de, generar una denuncia de corrupción o de lo que fuere, para que después todo esté justificado? Y digamos que también los rumores eran algo que circulaba mucho en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy interesante es, había un montón de denuncias, de rumores sobre manejos espurios en la Fundación Eva Perón, ¿no? Que era como, bueno, una instancia, incluso la figura de Eva, claramente muy demonizada, ¿no? Y después, cuando vemos lo que es el trabajo de la Comisión Nacional de Investigaciones, ¿no? Que fue como una especie de institución que creó el golpe de Estado del 55 para indagar en lo que suponían irregularidades en el gobierno anterior, ¿no? Fue una indagación, digamos, que tuvo diferentes niveles de profundidad, pero lo que vemos es que cuando empiezan a hurgar un poco en las pruebas, digamos, cuando se ponen más profesionales en su trabajo de indagar irregularidades, hay muchas cosas que se caen. Y, por ejemplo, la Fundación Eva Perón no tiene denuncias acumuladas, y vemos que eso que era, digamos, como el rumor más fuerte, cuando hay una indagación en las irregularidades con cierto nivel de buscar evidencia, bueno, rápidamente se desarma, incluso para los propios enemigos, ¿no? Ni siquiera es que en jueces neutros, sino incluso para los propios enemigos. O sea que sí, todo lo que tiene que ver con esa campaña de difundir esas denuncias, todo ese aparato, digamos, propagandístico en el 55 fue central por otros medios, ¿no? Bueno, digamos, la prensa. Lo que hizo esta comisión, que fue construir unas memorias de lo que esas comisiones hicieron, y esas memorias se armó un formato de divulgación, que es un libro que creo que posiblemente buena parte de la audiencia conozca, que es el Libro Negro de la Segunda Tiranía. Sí. Ese es un poco como, bueno, el material de divulgación que servía para difundir lo que estas comisiones habían indagado, ¿no? En los puntos en los que habían indagado. Por eso también se difundió en la prensa, también se hicieron algunos videos, quizás si ponen en YouTube Tesoros del Rey Creso, o ponen el tema de un refugio donde supuestamente se había preparado para que se refugie Perón. Bueno, hay videos que se pasaban antes del cine, y en esos videos se contaba algunas de estas cosas, de estas supuestas irregularidades que había identificado la Libertadora. O sea, eran las formas de generar estas sospechas y de generar consenso, ¿no? Un detalle interesante, pero bueno, creo que este episodio es bastante conocido, una serie de muestras o sí, uno podía visitar, digamos, una especie de exposición de las carteras de Eva o de las motos que tenía Perón, ¿no? Y lo que cuentan los relatos de la época es que en las personas que iban a ver esas muestras, muchas de las personas de sectores populares o que tenían cierta identificación con el peronismo, en lugar de generar rechazo, generaban un poco admiración, ¿no? Generaban cierta idea de identificarse con los líderes y decir, ojalá todos podamos tener estos bienes suntuosos o estos bienes materiales, ¿no? Claro. Un poco el peronismo es la posibilidad de que todos podamos tener esto. Entonces, como a veces incluso una idea construida para generar desprecio puede generar, o puede en algunos sujetos generar lo contrario. Así que bueno, siempre está, digamos, también eso, ¿no? En cualquier campaña de desprestigio o de rechazo, bueno, un poco creo que es algo que también sirve para pensar la actualidad, ¿no? Generamos un efecto a partir de una acusación, de poner en prisión a alguien, y quizás la forma de, digamos, lo que está pasando ahora con el balcón, con el ritual de ir a la casa de Cristina, puede estar generando un efecto contrario, ¿no? Sí, no, yo te escucho, digo, y vos estás contando una historia que pasó hace 70 años, o un poquito más, porque fue la previa del bombardeo y de la proscripción del peronismo de 18 años, y la podemos trasladar ahora, ¿no? O la podemos trasladar las comisiones fueron después de los bombardeos, ¿no? O sea, los bombardeos ocurren en junio del 55, el golpe ocurre 3 meses después, el 16 de septiembre, y ni bien ocurre el golpe, enseguida, a principios de octubre, se conforman las comisiones. En esas comisiones hubo diversidad de casos, no tan diversos, o sea, algo muy amplio, que abarcaba desde
un ministro, desde el propio presidente, ¿no? El presidente Perón, pero también abarcó a muchísimas más personas que tenían que ver con la gestión desde, no sé, te digo algunas de las acusaciones como para que se den una idea. Sí. Se enjuiciaba al director de una escuela, por ejemplo, por haber organizado un simulacro o un homenaje a Eva Perón, ¿no? O a un dirigente de una unidad básica por haber pedido pintura en un comercio para pintar la unidad básica. O a una persona que tenía una moto, que la moto era del patrimonio de Perón y se la habían dado en una gira para que llegue a la escuela rural en la que trabajaba en moto, y se la confiscan esa moto porque en realidad eran bienes mal habidos de Perón, ¿no? Es decir, pasaban cosas que no tenían que ver solo con las grandes esferas de la política, sino también con algo mucho más a nivel molecular, ¿no? O sea, mucho más cerca de las personas, cerca de la gente corriente. Y entonces, digamos, tiene que ver, bueno, por supuesto, con que se trataba de un golpe de Estado y con un nivel represivo bastante grande, ¿no? Bueno, todo esto que está poniendo como ejemplo no es inventado, son situaciones reales. Son expedientes judiciales, claro, que leí cuando fui al archivo y miré todo, digamos, los miles y miles de expedientes que generaron estas comisiones que llevaban adelante investigaciones, digamos, en muchos casos muy meticulosas, a veces para probar hechos, digamos, que a la luz de hoy nos parece que no tienen mucho sentido, pero que eran muy meticulosos en tratar de mostrarlo, ¿no? Después, por supuesto, se hacían indagaciones, o sea, muchas de las evidencias tenían que ver con testimonios. Imaginémonos cómo una persona puede brindar testimonio frente a una situación así de persecución, ¿no? Claramente no se trataba de una situación de estar sujeto a derecho, ¿no? También que las personas tenían que mostrar su inocencia, en lugar de mostrar la justicia, mostrar esas comisiones que eran culpables, las personas tenían que mostrar que eran inocentes, ¿no? Se revertía la carga de la prueba. Es decir, situaciones muy irregulares para lo que es un proceso judicial. Yo voy a agregar un dato que yo lo tenía, recién lo estaba confirmando, que es que la selección argentina de básquetbol, que sale campeona del mundo en el año 55, es recibida por Perón, le dan un premio, qué sé yo, y terminan muchos de esos teniendo que irse porque la fusiladora o la libertadora termina prohibiéndole jugar al básquet en Argentina y le termina sacando le dan un reconocimiento desde la presidencia y demás, y como vos bien decías de la moto, le terminan sacando esa medalla. Hay un documental muy lindo sobre eso que se llama Tiempo Muerto, no sé si lo viste. No vi el documental, mira, me queda ahí para poder mirarlo. Es muy lindo, bueno, y también creo que es muy lindo porque permite pensar mucho mejor cómo esto puede quebrar la trama social, incluso con personas que no están fuertemente identificadas con ninguno de los sectores en pugna. Cuando escuchás a estos basquetbolistas hablar, lo que pasó concretamente es que el gobierno manejaba la importación de automóviles, es decir, la importación de automóviles no era libre, ¿no? Sino que la controlaba el Estado, y los automóviles Mercedes-Benz en particular se podían importar si uno adquiría un bono. Eso tenía que ver con que había un doble tipo de cambio, ¿no? Entonces, por supuesto, vos podés acceder al automóvil con el tipo de cambio oficial, salía mucho más económico que con otro tipo de cambio. Es algo que nos resulta bastante fácil de entender, ¿no? Entonces, como premio a estos basquetbolistas, les dieron un bono para poder comprarse un Mercedes-Benz. Y como el deporte, el básquet en ese momento era amateur, la sociedad o sea, los que después, digamos, presidieron la Asociación Argentina de Básquet, no recuerdo bien cómo se llamaba la institución, lo juzgaron por haber aceptado un premio, porque como el deporte era amateur, no podían tener un premio. Es decir, algo bastante irreal. En el fondo de lo que se trataba era de disipar figuras de ídolos que de algún modo habían quedado identificados con deporte y peronismo. Tal cual. Es una entrada bastante linda para pensar, porque creo que, digamos, uno puede entrar bastante desprejuiciado a leer sobre estas personas que claramente no estaban ni vinculadas a ningún partido, ni directamente vinculadas al gobierno. Entonces creo que se ve más claro cómo funcionaba esa trama de
denuncia y deslegitimar, ¿no? La actuación de un gobierno. ¿Y en qué termina eso? En un punto en que se deslegitima toda la intervención de un Estado sobre el deporte. En un punto, ¿no? Cómo primero funciona como deslegitimación a un partido y después puede funcionar como deslegitimación a un tipo de política, ¿no? En este caso, bueno, empieza como deslegitimación a una denuncia de corrupción al peronismo y va penetrando como deslegitimación a toda la actividad política, ¿no? Que creo que en la actualidad es un poco lo que vemos, ¿no? Cómo la denuncia de corrupción le da fuerza a una idea de antipolítica que termina, digamos, derivando quizás en una mayor fortaleza para gobiernos de corte cada vez más autoritario. Silvana, digo, vos recién me acotabas, me corregías y me decías, che, las denuncias aparecen después de lo que fue el bombardeo de la plaza. Digo, todas estas denuncias de corrupción, la lectura que vos hacés es que se iban haciendo para poder mantener la proscripción activa. Claro, o sea, rumores, por supuesto, hubo durante todo el peronismo, claro, ¿no? Rumores de corrupción, no es que apareció únicamente acá, pero esta idea de armar una comisión y que se construyan las denuncias, entonces hubo como dos líneas, ¿no? Esta de la comisión, que era las denuncias, digo yo, a los peronistas del pasado, es decir, las denuncias se hacían por algo que se había realizado. Y después las denuncias a los peronistas del presente, que era lo que se conoce como el decreto 4161, que es la proscripción, la prohibición de que tengan nombres, calles vinculadas al peronismo, ¿no? De hablar, de mencionar a Perón. Entonces, como que al inicio fueron fuertes esas dos líneas. La de las comisiones se cerró muy rápido porque justamente al deslegitimar el régimen anterior y denunciar peronistas del pasado, un poco se vedaba la posibilidad de que la gente cambie de bando o de que la gente disipe su identidad y pase a aceptar pasivamente el régimen, ¿no? Si vos empezás a meter presos o a encarcelar a muchísimas personas, en un punto estás perdiendo tu posibilidad de legitimar tu gobierno, digamos. La idea era solo destruir simbólicamente al régimen peronista, ¿no? Entonces, bueno, como que al principio funcionaron esos dos andariveles juntos, el del decreto 4161 y el de las comisiones, y después el de las comisiones un poco que fue perdiendo fuerza, digamos. Creo que lo consideraron demasiado incluso peligroso para el propio mantenimiento de la Libertadora en ese momento. Déjame hacerte la última pregunta, Silvana, agradeciéndote que te hayas tomado estos minutos para poder charlar con nosotros, que tiene que ver más con una visión personal que con una visión histórica, y teniendo en cuenta lo que vos atravesaste en este trabajo investigativo y que está plasmado en el libro y con la actualidad que estamos viviendo, y esta frase que parece ser que nunca termina de ser utilizada, de ponerle fin al peronismo. Recién hablábamos con un dirigente, decía, no han podido nunca y no van a poder. Digo, ¿cuál es tu parecer en esto de constantemente, de hace 70 años, hablar de ponerle fin al peronismo? No, me parece que es interesante, digamos, creo que es la forma de entender la historia argentina desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Se mueve al ritmo de peronismo-antiperonismo. Cuando creíamos que el antiperonismo perdía fuerza como identidad política, incluso que las nuevas derechas un poco iban a tomar el lugar del antiperonismo, vemos que el antiperonismo es el que termina articulando todo y el que le da significación, ¿no? Entonces, evidentemente hay algo muy fuerte en esa tradición que logra realimentar ese conflicto político. Pero lo que me parece realmente, digamos, en este momento preocupante o para pensar, ¿no? Respecto a esta idea de que te decía al principio, de los que denuncian la corrupción no están siempre del lado de los buenos, ya no tiene que ver solo con que se extinga o no una identidad política, sino con el tipo de prácticas, ¿no? que se están atacando, ¿no? Esta idea de la batalla cultural, ¿no? El tipo de ideas que se están instalando como positivas, ¿no? En un punto se está mezclando la idea de corrupción con la idea de que el Estado gaste dinero, ¿no? Sí. Es decir, se mezcla la idea, bueno, ya corrupción no es solo el enriquecimiento ilícito de un funcionario, sino que nos están un poco convenciendo de que corrupción es que el Estado sea grande, o de que corrupción es que el Estado invierta mucho dinero, ¿no?
que va a haber más corrupción si el Estado invierte más. Y estas son, creo que, las ideas que desde los años 90, por ejemplo, con las privatizaciones, son las ideas que el discurso anticorrupción lamentablemente viene ayudando a sembrar. Es decir, el discurso anticorrupción, en lugar de ayudar a sembrar ideas sobre un buen gobierno, sobre la necesidad de exigirle a los gobernantes que sean transparentes y que realicen políticas que tengan que ver con el bien común, que sería, digamos, lo que todos deseamos, creo que haga el discurso anticorrupción, en lugar de hacer eso, está colaborando con una idea de el Estado es malo, el Estado si crece genera corrupción, el Estado si se llena de personas que están vinculadas a las clases populares es más propenso al delito, ¿no? Todas ideas que son las que está ayudando a instalar en este momento el discurso anticorrupción, y que me parece que son las ideas con las que hay que dar, contra las que hay que dar en la batalla cultural, porque son las que van a perjudicar el establecimiento de políticas populares, incluso más allá del peronismo, ¿no? En Argentina un poco hay una identificación muy fuerte, sí, en este caso, pero creo que incluso es especialmente preocupante por, digamos, las ideas que están ayudando a instalar socialmente. Sí, súper interesante esto que planteas, ¿no? Digo, porque, hoy recién estaba leyendo algo que tiene que ver con los hoteles de Chapadmalal, y un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con una visión instalada de que todo lo que tiene que ver con el Estado tiene que ver con la corrupción o tiene que ver con cuestiones espurias, esto de tener hoteles para que la gente pueda venir a veranear de manera popular o demás, hasta los hospitales, ¿no? Hasta los hospitales públicos pasan a ser cuestiones que son atravesados por supuestos hechos de corrupción. Cada vez más cosas, ¿no? Primero la cultura, digamos, primero cuando uno, o sea, escuchás ahora con cualquier festival, cualquier celebración popular, y parece que los que lo organizan están muy preocupados por aclarar que eso lo paga un privado, ¿no? Claro. Como si eso fuese una garantía de transparencia, ¿no? Nos estamos como empezando a convencer de eso, y me parece que ese es el lugar donde tiene que estar la disputa, ¿no? Que el discurso anticorrupción vuelva a ser un discurso de rendición de cuentas de los gobernantes para que el dinero del Estado se invierta en el bien común, y no que sea un discurso, como es en la actualidad, de achicamiento del Estado. Silvana, te agradecemos muchísimo la generosidad de atendernos. Un abrazo grande. No, muchas gracias a vos. Ahí pasaba Silvana Ferreira. Silvana es la autora del Peronismo denunciado, antiperonismo, corrupción y comisiones de investigación durante el golpe del 55. Forma parte de los libros llamados La Argentina Peronista, separados en distintos fragmentos. Bueno, este de la década del 50, del 55, que termina con los 18 años de exilio del general Perón y de la proscripción del peronismo, es lo que le tocó a Silvana Ferreira, y que lo podés conseguir en diferentes librerías. En la universidad podés entrar a la página de la universidad y ahí averiguás bien dónde podés conseguir no solamente este fascículo, sino todos los que integran la Argentina Peronista.